Bueno, ¿cómo andan todas, todos? Espero que bien. Estamos más o menos ya. ¿Cuántos son? Estamos en condiciones. ¿Hicieron los ejercicios de unidad económica? ¿Cómo les fue? ¿Estuvo bien? Si los hicieron van a ver, vieron que no fueron complejos. Les envié el sábado los materiales de evaluación financiera. Seguramente les lleve el librito de Marce, es la segunda parte del libro de Marce, pero con lo que les enviamos igual van a andar. Ahora ya se está grabando la clase. Par de temas. El examen, si no me equivoco, entonces es el 23 de julio. No falta mucho, así que son pocos temas los que nos quedan. En realidad son unidad económica. Pasa que hubo todo un desbarajuste porque el primer parcial se tomó como 20 días después de lo que tenía que tomarse por todos los cambios y todas esas cuestiones. Por ahí podemos negociarlo, pasarlo un poquitito, pero no más. ¿Qué más? Bueno, eso, nos queda este tema, política financiera, si no me equivoco, y creo que ya estaríamos. Otra cuestión es que en en el documento compartido, si se fijan, hay al inicio dos links. Uno es el de para acceder a la clase virtual, a la salón, y el otro es un formulario. Les voy a pedir después de cada reunión, cuando terminemos se lo voy a recordar, que por favor completen. Es un pequeño formulario anónimo, no es una encuesta, es un Google Form anónimo que completen sobre cuestiones de la clase puntual. ¿Qué cosas despejaron de dudas y qué cosas les quedaron colgadas? Así que habría que reforzar. ¿Sí? Es muy sencillo, son 5 minutos. Así que después de por favor que termine la clase, les pido por favor si pueden ingresar. ¿Sí? Bueno, ¿estamos? ¿Quieren que larguemos? Francisco, te hago una consulta. Sí. Yo estuve como, me costó un poco, o sea, no sé si lo hice bien el tema de sacar los costos en el 6. No sé si a alguien más le pasó. Como que la quería sacar a través de la fórmula de margen bruto, pero no sé si está bien eso. Ujú. Sí, ¿y cuál es el tema? Ahí lo que tienen que hacer es, No, fíjense que lo que les dice es sí, que les da para cada el planteo productivo, ¿sí? sí. Que tiene 140 hectáreas con caprinos y 10 hectáreas de zapallo. Y les da el margen bruto, que son los costos directos finalmente para cada uno de ellos por hectárea y el ingreso por hectárea. Eso lo tienen que multiplicar por la superficie de cada uno de ellos y después a eso le van a tener que sumar los costos indirectos, que son para la superficie total, que son de 144.000 pesos. Una vez que tienen eso, tienen los costos de producción. Entonces, teniendo los ingresos totales menos los costos de producción, o mejor dicho, comparando ingresos brutos contra costo de producción, pueden sacar la unidad económica. Buenísimo, gracias. Es eso, ahí el margen bruto te va a servir para sacar los costos directos. De hecho, es mucho más fácil sacar los costos directos que los indirectos en cualquier revista. Muchas revistas van a encontrar márgenes brutos de lo que quieran o de muchas cosas, y indirectos no, porque va a depender de la estructura de cada empresa. Mosquito. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer ahora entonces, vamos a empezar con evaluación financiera. Evaluación de proyectos, que figura acá, que en los ejercicios arranca a partir del 21. ¿Sí?
A ver. Vamos a empezar con este tema. Generalmente yo suelo utilizar para darlo, no tanto presentaciones en Filmina, puedo tener alguna, sino más bien trabajo sobre los ejercicios y a partir de los ejercicios empezar a desarrollar los conceptos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay algunas cuestiones conceptuales gruesas, pero que la mayoría de estas cuestiones conceptuales gruesas están vinculadas más con lo metodológico, es decir, la evaluación financiera es un instrumento o es una metodología que tiene obviamente una base teórica, pero que es fundamentalmente una serie de pasos metodológicos, o se basa en muchas cuestiones de convenciones. ¿Por qué les puede servir la evaluación financiera? La evaluación financiera sirve porque todo aquello que querramos hacer que implica inmovilizar capital por más de un año, o sea, todo lo que tenga tiempo y capital, la metodología para evaluarlo es evaluación financiera. ¿Se acuerdan cuando vimos costos de producción que se usaba una dotación media de capital a lo largo de un año? Podríamos decir que es una foto. Pues bien, esto lo que nos permite, estas metodologías, son ver una película, ¿sí? Eso sería un poco la comparación. Y mientras los costos de producción, ¿se acuerdan que era un análisis estático de stock? Acá la evaluación financiera, la evaluación de proyectos que utiliza a su vez la evaluación financiera privada, se puede analizar, se realiza a través de lo que es el análisis dinámico, ¿sí? Donde es importante los momentos en los cuales tenemos ingresos y egresos. Sí, vamos a ver alguna cuestión teórica, ¿sí? Más teórica. Básicamente, ¿por qué hacemos evaluación financiera privada? Después, al finalizar de todo lo teórico que nos va a llevar esta clase y la otra seguramente, vamos a agregarle alguna cuestión más de evaluación económica, etc. Pero nosotros vamos a trabajar evaluación financiera o privada. ¿En qué consiste? La evaluación financiera, ¿sí? Se llega a ver. Tiene tres objetivos. El primero, ¿sí?, es juzgar la eficiencia de los recursos invertidos. Primero. ¿Sí? Quiero ver si el grado de eficiencia que tiene cada opción productiva cuando tengo que invertir recursos, inmovilizarlos. El segundo, evaluar lo que se llama evaluar incentivos. ¿Qué es evaluar incentivos? Es observar qué rendimiento tiene para el capital una determinada opción de inversión, ¿sí? Quiero ver qué incentivo genera, si se quiere una suerte de rentabilidad interna del proyecto, ¿sí? Y la otra cuestión es, vamos a ponerlo con azul, analizar la mejor forma de financiar la inversión. Tenemos una inversión y nosotros esto lo vamos a nosotros vamos a trabajarlo, pero lo vamos a trabajar de manera lateral esto o de una manera secundaria. Van a volver a trabajar esta temática y estos tres puntos con más profundidad cuando vean gestión de proyectos, la materia que le sigue de manera directa, digamos, y donde todo esto lo van a tener que aplicar con mucha mayor profundidad y dinamismo. Pero la base la vamos a trabajar en esta cursada. Vamos a ver un par de cuestiones más teóricas y después nos ponemos a trabajar sobre el ejercicio. Bien. Primera cuestión. Esto lo realizamos entonces siempre que tenemos capital y tiempo, ¿sí? Entonces queremos ver, tenemos capital y tenemos tiempo. Queremos ver si esta opción es conveniente, pero podríamos decir conveniente contra qué. Entonces, hay varias cuestiones importantes. La primera, que finalmente, la evaluación financiera o las metodologías desarrolladas se basan siempre en métodos que son comparativos, ¿sí? Son métodos comparativos. ¿En qué? En situaciones sin proyecto versus, o mejor dicho, situaciones con proyecto, al revés, versus situaciones sin proyecto.
¿Qué es un proyecto? Primera cuestión, es una serie de inversiones, ¿sí? Y de acciones que, si se desarrollan de manera consecutiva y organizada y planificada, me permiten obtener un determinado resultado. Resultado que busca resolver alguna situación que podía ser problemática inicialmente. A veces simplemente era maximizar el mayor beneficio para mi capital. Pero esos son los proyectos. También la dinámica de un proyecto es una serie de acciones que involucran capital inmovilizado, que aplicadas de manera planificada y concatenada me permiten lograr un determinado resultado. Eso es un proyecto. Ahora, yo tengo para llevar adelante cualquier proyecto una serie de, tengo una cantidad de capital limitado, ¿sí? Si tuviese capital ilimitado, si tuviese yo la máquina de hacer la riqueza, no me preocuparía. Podría hacer todo y aún fallar, no habría problema. Sin embargo, nosotros tenemos un problema que el capital es limitado. Entonces, nosotros queremos ver con el capital que tenemos disponible y limitado cuál es la mejor opción. Y es financiero privado porque siempre lo que podríamos llamar la mejor opción es aquella que maximiza los beneficios privados. ¿Sí? Maximiza, si se quiere, nuestra tasa de ganancia. No el bienestar general, sino maximiza la eficiencia de la inversión. Ese es otro de los sesgos metodológicos fuertes que tiene esto. Y vamos a ver en algún momento, a lo largo de que desarrollemos los ejercicios, que esas son una de las restricciones grandes desde la perspectiva ambiental o desde la conservación de todos los bienes naturales. No es una falla, lleva esa característica implícita que dificulta o que penaliza los procesos de largo plazo, que son esenciales para la conservación del ambiente. Entonces ahí tenemos un problema. Algo después lo van a ver también en gestión de proyecto eso. Ahora, entonces, lo que interesa es ver capital, qué pasa a través del tiempo, es un método comparativo y vamos a comparar con proyecto versus sin proyecto. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer a futuro esto, es un análisis ex ante que se denomina, es decir, lo hacemos antes de tomar la decisión, o mejor dicho, esto nos va a permitir tomar la decisión cuáles son las mejores opciones. Y entonces podemos tener varias opciones. O la opción más básica es no hago nada sin proyecto, ¿sí? Todo como está o no hay nada, versus hacer algo. O puede ser otra opción, en la cual yo tengo una opción de inversión A, una opción de inversión B, una opción de inversión C, ¿sí? Entonces quiero ver cuál es la mejor opción. Entonces voy a comparar A versus sin proyecto, B versus sin proyecto, C sin proyecto, y la mejor de estas, a través de alguna serie de indicadores que vamos a ir viendo, nos va a permitir hacer un ranking de cuál es la mejor opción. En ese sentido, podemos dividir los proyectos, o mejor dicho, las opciones de inversión en dos grandes grupos. Esto es importante, anótenlo. Tenemos por un lado lo que se llaman proyectos independientes versus, mientras que si no tenemos los proyectos mutuamente excluyentes. ¿Qué significa uno y otro? Los proyectos, esta serie de acciones, pueden ser independientes. ¿Cuándo? Cuando la ejecución de una opción, tenemos por ejemplo la opción A, B, C, también, A, B, C. En los proyectos independientes, la ejecución de la opción A no invalida la ejecución de la opción B. Técnicamente se pueden hacer. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que decidir cuál hago porque tengo un capital limitado. Ejemplo, vamos con un ejemplo cualquiera. Yo puedo tener capital, vamos a decir, 1000 unidades. 1000 unidades para invertir a lo largo del tiempo. Yo puedo invertirlo y poner una fábrica de bulones, ¿sí? Puedo hacer un parripollo, una franquicia de parripollo, o puedo dedicarme a hacer producción agropecuaria. ¿Hay algo que tenga que ver uno con otro? No, son independientes totalmente. Y si yo lo miro desde una opción de inversión de un establecimiento, puede ser
o de un municipio, vamos a lo público, podría decir qué hago. ¿Qué hago? La planta de tratamiento de residuos líquidos, o sea, de fluentes, hago gestión de residuos, ¿sí? O armo un frigorífico municipal. O al frigorífico municipal le hago una planta de tratamiento de fluentes. ¿Qué hago? Bueno, hay varias cuestiones. Cuando veamos evaluación económica, van a ver algo acá nomás los títulos, después lo trabajarán más profundo, pero ahí se le van agregando más capas de datos. Pero en principio, lo primero que vamos a ver es cuál de estas tres opciones maximiza los beneficios, ¿sí? Ya sea mejorando los ingresos o disminuyendo los costos, pero las opciones dependientes, una no invalida a la otra, porque buscan resolver diferentes problemas dentro de un establecimiento o no. Esas son las propuestas de proyectos independientes. Los proyectos mutuamente excluyentes, por el contrario, buscan resolver de diferentes maneras una misma problemática, ¿sí? Esto se suele utilizar cuando tengo, por ejemplo, 2 o 3 tecnologías diferentes para resolver un mismo problema. Desde una mirada agropecuaria podría ser, o agrícola, tengo que, por ejemplo, estoy evaluando poner dinero en un proyecto de olivos en zonas de, no sé, en La Rioja o en Catamarca. Tengo que hacer riego. Ahora, ¿qué qué metodología, qué tecnología de riego uso? ¿Uso riego por inundación, riego por aspersión o riego por goteo? No puedo hacer las tres porque no se puede, porque son diferentes formas de cultivo, de densidad, o sea que tengo que tomar una decisión y si hago una no hago lo otro. O puedo decidir, tengo que hacer una planta de tratamiento de fluentes líquidos. ¿Qué metodología utilizo para poder, poder llevarla adelante? Bueno, ¿cómo voy a...? Y si hago una no puedo hacer otra. ¿Me siguen? Entonces, lo que voy a tener que hacer en esos casos es un análisis para hacer un ranking aparte. Esta es la mejor, esta es la segunda mejor, esta es la peor. O esta no entra en carrera. Bueno, ese tipo de proyectos se van a llamar mutuamente excluyentes. ¿Y por qué es importante reconocer esto? Porque dependiendo del tipo de proyectos, vamos a ver que hay diferentes indicadores que nos sirven para establecer órdenes de prioridad. Si bien tienen algunos indicadores en común, hay otros que me van a indicar diferentes cosas dependiendo del tipo de proyecto. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Nosotros lo que vamos a hacer, entonces, es empezar a realizar el análisis. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar con, vamos a empezar a trabajar con los ejercicios, ¿sí? Para poder entender de qué se trata la dinámica. Nosotros trabajamos con una metodología, esta es la evaluación financiera, usamos como referencia un autor que es medio el autor canónico que se utiliza, que es Gittinger, ¿sí? Para lo que es proyectos agropecuarios. Esta metodología la llevó adelante el Banco Mundial, en realidad una fundación, una entidad que se lo pidió el Banco Mundial en el 70 más o menos. ¿Por qué? Porque existían antes otras metodologías, pero eran muy dispersas. Entonces era muy difícil poder decidir cuáles eran las mejores inversiones para que el Banco Mundial financiara proyectos de desarrollo. Con lo cual lo que necesitaban era llevar todo a un punto común comparable. Por eso le encarga Nora, de esta entidad, que genere una metodología de análisis. Ellos desarrollan varias propuestas en lo referido a proyectos y en un caso particular desarrollan o proponen alguna suerte de reglas que podríamos llamar canónicas, así universalizadas, con respecto a la evaluación financiera. Entonces, ¿para qué les va a servir esto? Les sirve para probar, obviamente, para otras materias, pero después les va a servir para su vida profesional o personal cada vez que tengan que invertir o piensen en invertir dinero o inmovilizar capital a lo largo del tiempo. Es esta metodología. Lo hagan ustedes para plata propia, para plata ajena, lo deberían hacer ustedes o deberían trabajar con esta metodología. Y si no la tienen fresca, tienen que volver a los libros para refrescarla, pero por ahí anda la cosa, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Vienen bien?
Óptimo. A ver. Vamos a empezar entonces. Fíjense ahí que está y dice lo siguiente. En una explotación agropecuaria dedicada a la ganadería, se decide invertir en la compra de implementos para la preparación de reservas forrajeras por un valor de 150.000 pesos. Esta inversión tiene una vida útil de 5 años. También se invertirá en herramientas 10.000 pesos, cuya vida útil es de 3 años. Antes de las mencionadas inversiones, los costos anuales totales ascendían a 110.000 pesos y los beneficios brutos a 220.000. Con las inversiones realizadas, los costos totales anuales se elevan 10.000 pesos como consecuencia del aumento de gastos. Y B, los beneficios brutos anuales se incrementan 80.000. Considere el costo de oportunidad del dinero del 5. Realice un análisis con una duración de 6 años. Calcule BANTI, relaciones beneficio-capital, Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver acá, si se quiere, vamos a poner acá, para tratar de no pisarlo, una serie de, después no lo vamos a usar más, pero ahora para ayudarlos vamos a usar algunas cuestiones de datos importantes o de criterios ustedes a la hora de tener en cuenta a la hora de analizar esto. Y a partir de esto, sobre esta práctica, vamos construyendo la teoría. Lo primero que deberíamos fijarnos es la duración del proyecto. ¿Sí? Lo primero es la duración del proyecto. ¿Cuánto me dice que es? 6 años. Entonces, esto se trabaja a través de una tabla. Voy a parar. Vamos a hacerlo. Esto va a ser más o menos quedó. Fíjense, dividí. Hice una. Se lleva muy bien con el Excel. A ver. Vamos a hacer una columna para los nombres de las variables. Vamos a tratar de ser prolijos. Bueno, más o menos quedó. Dividimos en 6. Pero fíjense que aparece algo que dice ahí año 0, si se fijan allá arriba lejos. ¿Qué es el año 0? Año 0 es igual a la situación sin proyecto. ¿Sí? Nosotros tenemos entonces una situación sin proyecto, que si no hubiese nada es 0 todo. Si tenemos una situación inicial, ahí es donde va a funcionar, porque acuérdense que este es un método que compara, es comparativo, comparamos con proyecto versus sin proyecto. Con lo cual, es importante saber qué es lo que pasaba antes. Nosotros lo que nos interesa son los resultados que se llaman incrementales. Esto es la diferencia entre uno y otro. Eso es lo importante y lo que estamos analizando. Finalmente, el corazón de la metodología es comparar la diferencia entre uno y otro. Pero bueno, estamos ahí. Ya dividimos en la cantidad de años. Vamos a ver ahora lo siguiente. Dice que esa actividad destinada a la ganadería se decide invertir en la compra de implementos para preparar reservas forrajeras. ¿Qué significa eso? Es un campo que tiene pastizales y que seguramente hay épocas que sobra pasto y hay épocas que falta. Entonces, lo que quieren hacer es comprar máquinas para hacer rollos o fardos, ¿sí? De esa manera pueden darle a los bichos pasto en épocas peores o de mejor calidad en épocas que no hay. De esa manera mejora las variables productivas. O hasta podrían venderlo eventualmente. Entonces, ¿qué me dice? Va a invertir en máquinas por un valor de 150.000. Esta inversión tiene una vida útil de 5 años. ¿Sí? Y vamos a ver acá una cosa importante, es el momento de la inversión. ¿Cómo es la cosa? Fíjense. Vamos a poner acá una columna que se llama inversión.
Francisco, se dejó de escuchar. Ahí pues no me daba el cable. ¿Ahí escuchan? Pasa que si no... Sí, ahí se escucha, me imagino. Bueno. ¿Cuándo se hace la inversión? La inversión se va a hacer en este momento por una convención, ¿sí? Esto es una cosa que pasa en la realidad, pero el tema es que tenemos que poner un criterio común para que todos analicemos siempre de la misma manera. Entonces, el criterio común lo que dice es que las inversiones al principio se realizan siempre el 31 de diciembre del año 1. O sea, el año que empieza el proyecto, la inversión la realizo el 30 de diciembre. Mientras estamos cortando el pan dulce, ahí bajamos las máquinas y compramos las cosas, ¿sí? La realidad no pasa, si hay cosas que las compras antes, después, pero eso sería un despelote. Imagínense todos analizando proyectos diferentes, como se les ocurre, no podés. Entonces, el criterio canónico es 31 de diciembre del 2002, del año 1. ¿Cuánto es? 150.000 pesos. Vamos a anotar acá, 150.000 pesos. Ahora, me dice que el proyecto, que la máquina, tiene una vida útil de 5 años. Una vez que terminan esos 5 años, hay que comprar otra. Entonces eso nos lleva a otro punto. ¿Qué hago para calcular las depreciaciones? ¿Se acuerdan cuando vimos las depreciaciones anuales en costo de producción? Bueno, acá no se deprecia. O mejor dicho, no se calcula la cuota de depreciación anual. ¿Sí? No se calcula la cuota de depreciación anual. Entonces, las inversiones impactan con su valor a nuevo y vamos a ver cuánto duran. Pero acuérdense, esto es importante porque es uno de los errores más frecuentes. Yo, ¿cuándo hago la inversión? El 31 de diciembre. Entonces, ¿a partir de qué año empiezo a contar su uso? A partir del 1 de enero del año 2. ¿Sí? Entonces contamos. 1, 2, 3, 4, 5. El 30 de diciembre del año 6 la máquina ya cumplió su vida útil. Ahora, como el proyecto termina ese año, ese momento, ¿vuelvo a hacer otra inversión? No, se terminó el proyecto. Ponemos un 0. Ahora, voy a buscar si tengo otro marcador. Ahora, vamos a ver qué pasa con la segunda inversión. Fíjense que me dice que también se invertirá en herramientas 10.000 pesos, cuya vida útil es de 3 años. Entonces vamos a agregarle a esto 10.000 pesos. Son herramientas menores. ¿Sí? Vamos a dividir esto. ¿Hasta acá me siguen? Fíjense, también invertimos 10.000 pesos. No sé, son herramientas de trabajo. Pero estos tienen vida útil de 3 años. Vamos a ver entonces cómo se comporta la historia. Y contamos de vuelta. El año 2 es 1, 2, 3. El 30 de diciembre del año 4, las herramientas esas, caput, ya cumplieron su vida útil. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Todavía nos faltan un par de años de proyecto. Tenemos que comprar nuevas herramientas similares. ¿Cuánto le vamos a poner entonces? 10.000 pesos. ¿Sí? Y acá vamos a hacer dos cuestiones. Uno, las inversiones a la hora de calcular, ¿qué signo tienen? ¿Qué valor tienen? ¿Qué le ponemos? ¿Valores positivos o negativos? Y el criterio práctico es bastante sencillo. Y esto también grábenselo en una maderita en la entrada de sus casas. Está muy bonito. Esas maderitas grabadas con carboncito, así, es fácil. Todo lo que tiene signo, todo lo que entra a nuestro bolsillo, signo positivo. Todo lo que sale de nuestro bolsillo, signo negativo. ¿Sí? Una regla mnemotécnica muy pava. Todo lo que entra a nuestro bolsillo, signo positivo, independientemente cómo sea,
todo lo que sale de nuestro bolsillo, signo negativo. Entonces, las inversiones, ¿qué signo le pondrían? Negativo, ¿no les parece? Toda plata que sale, estoy comprando cosas, sale plata de bolsillo, va negativo. Ahora, poner todo acá negativo, menos, da para confusión. Entonces, lo que se suele hacer a convención es considerar que las inversiones, que toda la columna esta es negativa, ¿sí? Salvo una situación particular que vamos a ver ahora, que es la siguiente. Podemos habilitar una columna que se llame recupero inversión. Poner acá, tamaño pequeñito. Recupero inversión. ¿Qué significa el recupero de la inversión? Lo siguiente. Fíjense que acá estábamos, ¿se acuerdan con los 10.000 pesos que volvimos a invertir en herramientas? Vamos a contar lo siguiente. Se consume el año 1 y el año 2. Y en el año 6, que es este, se termina el proyecto. Pero nosotros todavía tenemos máquinas que todavía están útiles o que tienen vida, valor comercial. Entonces, vamos a poner acá otro criterio que es el del recupero del capital. Esto se aplica al finalizar el proyecto y tenemos que estimar cuál es el valor que tienen esos bienes. ¿Cómo lo calculamos? A través del BRASI, que ya lo conocen el BRASI. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando levantamos el proyecto, a nosotros nos interesa ver qué bienes nos quedaron de capital, porque finalmente es una capitalización que generamos a través del proyecto. Yo, si quisiera, podría agarrar todos esos bienes y venderlos en el mercado. Si me queda una camioneta en la mitad de su vida útil, un tractor, tierra, una casa, lo que fuera, yo la puedo vender. O me queda para mí, pero me quedé con capital. Entonces, todos esos procesos de bienes que todavía tienen valor de capital de mercado, a mí me interesa poder estimarlos. Con lo cual, vamos a ponerle un valor. ¿Cómo lo calculamos el valor? Y vamos a calcular BRASI, valor a nuevo, por vida futura probable, dividido vida útil total. En este caso es 10.000 por 1 dividido 3. ¿Cuánto me da eso? 3.333, si no me equivoco. ¿Sí? 10.000 dividido 3. Me queda un solo año de vida útil. Ahora, el recupero de capital hace engrosar nuestro bolsillo o lo aflaca. ¿Entra o sale dinero al bolsillo? O capital. Entra. Con lo cual, ¿qué signo le ponemos? Positivo. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Vamos a ver ahora cómo sigue la historia. Dice que esto es todo lo que se refiere a inversiones y el recupero de las inversiones o del capital. Van con su valor a nuevo, no se calculan depreciaciones, ¿sí? Y al finalizar, o sea, si hay que hacer reinversiones en el medio, se realizan, siempre se parte el 30 de diciembre del año en cuestión, o el 31, y terminan el 30 de diciembre. Entonces, si hay que hacer reinversiones, se hacen, van con su valor a nuevo, y al finalizar el ciclo, se hace el recupero del capital. Luego, lo que me dice es que antes de las mencionadas inversiones, los costos anuales totales ascendían a 110.000 pesos y los beneficios brutos anuales a 220.000. Acá, algo importante, es que lo que llamamos nosotros costos, en realidad son más equivalentes, o sería más correcto llamarlos gastos operativos, ¿sí? Son los gastos de funcionamiento. No son los costos de producción que venimos trabajando, ¿se acuerdan? Gastos más depreciación más interés. Acá la depreciación y el interés no aparece en esta tabla. El interés va a aparecer bajo otra forma más adelante, cuando veamos el tiempo. ¿Sí? El famoso tiempo es dinero, bueno, vamos a ver cómo se materializa esa máxima. Pero las depreciaciones ya no aparecen, impactan acá, y el interés tampoco. Entonces lo que nosotros vamos a ver son cómo funcionan los costos operativos y los beneficios. Lo que sí me está diciendo es que los costos anuales originalmente eran de 110.000 y los beneficios a 220.000. A ver, vamos a poner entonces.
Vamos a poner una fila que sea beneficios, ¿sí? Y otra de costos. Los beneficios, ¿qué signo tienen? Positivo. Los costos, negativo. Ahora, me dice que los beneficios en la situación sin proyecto eran de 220.000. Entonces, ¿cuál es la situación sin proyecto? El año 0, también a veces llamado situación sin proyecto. Es lo mismo. Son de 220.000. ¿Sí? Y los costos de 110.000. ¿Pero qué pasa el año 1? ¿Cuándo hice la inversión yo del año 1? ¿En qué momento? El 31 de diciembre. El último día del año 1. O sea que todo lo que pasó el año 1, ¿qué pasó? ¿Cómo fue el proyecto de la inversión durante el año 1? Nada, no pasó nada en realidad. O lo que pasó fue igual a la situación sin proyecto. ¿Sí? Entonces, como todavía la inversión no empezó a funcionar, lo que ocurre es lo mismo que venía ocurriendo en la situación sin proyecto. Si fuese 0, da 0. Acá, ¿cuánto nos va a dar? 220.000. Y los costos, 110.000. Todavía no ocurrió nada. Acá era la enrolladora de fardo. Bueno, el 31 de diciembre no hice nada. Recién voy a ver algún resultado a partir del año 1, del año 2, perdón, del primer año de inversión. Y lo que me dice entonces es que con las inversiones realizadas, una vez que se pone en marcha y en estos proyectos es rápido eso, los costos anuales se elevan 10.000 pesos más, como consecuencia del aumento de los gastos. Y los beneficios brutos se incrementan 80.000 pesos. Bueno, me dice que aumentan 80.000 pesos más, o sea que pasamos de 220.000 a 300.000. Y es una situación constante, si no me lo diría. Entonces, llegamos a un punto de relativo equilibrio, entonces todos los años, ¿sí?, estamos con beneficios de 300.000 y con los costos aumentan 10.000 pesos más, con lo cual llegamos a 120.000 pesos más de incremento anual. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? ¿Hasta acá vienen? Ahora lo que vamos a ver es el primer dato que vamos a calcular, que es el beneficio neto, con signo positivo. ¿En qué consiste el beneficio neto? Consiste en la diferencia el beneficio neto consiste en la diferencia entre los beneficios menos los costos, menos la inversión, menos la eventual recupero de la inversión. ¿Sí? Vamos a calcularlo, presten atención. El beneficio neto de la situación 0, ¿cómo va a ser? 220.000 menos 110.000. ¿Cuánto me da eso? 110.000. A ver qué pasa con el año 1. Vamos a tener 220.000 menos 110.000 menos 150.000 menos 10.000. Esto me da menos 50.000. ¿Sí? Y acá, ¿se acuerdan que marcamos que esta era una columna de signo positivo? Siempre que tenemos un dato con signo negativo opuesto, lo ponemos entre corchetes. Si quieren pueden ponerlo con un menos, es lo mismo. Pero como por regla general es más fácil para cometer menos macanas. Corchete significa cambio de signo. ¿Sí? Si estamos en positivo, corchetes negativos. Si estamos en negativo, corchetes positivos. Entonces,
220.000 menos 110.000 menos 150.000 menos 10.000. Eso me da menos 50.000. Vamos a ver qué pasa en el año 2. 300.000 menos 120.000. ¿Cuánto es esto? Algo así como 180.000. Año 3 es lo mismo, mantiene. Acá tenemos 300.000 menos 120.000, 180.000 menos 10.000, 170.000. Este vuelve a ser 180.000. Y acá tenemos 180.000, pero acá tenemos el recupero, que es signo positivo. Entonces vamos a hacer 183.333. ¿Me siguen lo que hice? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es otra variable más. Vamos a poner en la línea de filas, que también es con signo positivo, que consiste en lo siguiente. Vamos a ponerlo acá. Después lo borro. El beneficio neto incremental es igual a el beneficio neto de la situación con proyecto menos el beneficio neto de la situación sin proyecto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les decía que lo importante en esta metodología es lo incremental, es la diferencia entre una situación con versus una situación sin? Si uno lo graficara, podría verlo de cierta manera así. ¿Sí? Vamos a ponerlo así. Pónganle, esta es la situación, esto es n tiempo y esto plata. Esta es la situación del beneficio neto sin proyecto. ¿Sí? Así puede evolucionar. Ahora, ¿cómo sería si uno graficara la evolución del beneficio neto con proyecto? Fíjense que en el año 1 arranca con menos 50.000, pero después hace una cosa así. ¿Sí? Entonces, este es el beneficio neto con proyecto. Si uno graficara, aparece el gráfico de esto. Y a mí lo que me interesa entonces es finalmente hacer una integral. Tengo que estimar estas áreas. Lo que quiero ver es esta diferencia. Esto es lo que me interesa a mí. Y lo que quiero ver es si la suma de esas diferencias es mayor, igual o menor a 0. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se llama ese indicador. A mí lo que me interesa es ver esta diferencia. Si la diferencia entre el beneficio neto con proyecto versus el sin proyecto, uno menos otro, si es mayor, igual o menor a 0. Eso es lo que me va a decir si fue acertado o no realizar, o si sería acertada realizar esa inversión a futuro. Entonces empezar a calcularla. Vamos a ponerle un gran pero, que acá todavía no lo vimos, que es el n, el año. Acá el año, el tiempo empieza a ser una variable de interés económico. Entonces vamos a ver cómo la hacemos jugar. No podemos comparar años diferentes así porque sí. Sería comparar peras con manzana. ¿Sí? Sería ustedes decirles, ¿es lo mismo para ustedes un peso ahora que un peso dentro de 30 años o 40 o hace 6 años atrás? Sacando el efecto inflacionario. Pónganle que dice estabilidad. ¿A usted le da lo mismo que yo les dijera? Es lo mismo, yo te comparo un peso que tenés ahora en el bolsillo de uno que podrías tener en 10 años. ¿A vos te da lo mismo? No. Bueno, entonces en los análisis de proyectos no se puede comparar años diferentes sin realizar una serie de correcciones que vamos a ver en un momento. Primero que tenemos que hacer entonces es calcular el incremental. Acá no va, año 0 no. Y entonces lo que hacemos es, para el año 1, el beneficio neto incremental es 50.000, si quieren lo ponemos acá, menos 50.000, menos 110.000, ¿sí? Beneficio neto con proyecto del año N, menos beneficio neto sin proyecto. Menos 50.000 menos 110.000. ¿Cuánto da? 160.000 negativo. En el 2, 180.000 menos 110.000. ¿Cuánto me da? 70.000. 70.000 este, 70.000 este,
Este me da 60.000, 70.000. Y este me va a dar 183.000. $73.000, está bien. ¿Sí? Hasta acá hicimos ese cálculo. Beneficio neto con proyecto menos sin proyecto. Pero está la particularidad del problema que les comentaba recién, que tenemos en el medio la variable temporal. Aparece el tiempo como cuestión económica, como dice el dicho ese inglés, tiempo es dinero, time is money. Que se acuerdan que en costo de proyectos dijimos que el tiempo no aparecía en la cancha. ¿Por qué? Porque no aparecía ninguna ecuación, ninguna fórmula que te metiera la función t, la función tiempo en ningún momento. Con lo cual, tiempo no aparecía, no era importante. Acá vamos a ver que es esencial el tiempo. Y que vamos a ver que este es uno de los criterios que dificulta o que hace cuesta arriba la evaluación de la cuestión de lo que podemos decir la conservación de los bienes naturales. Esta decisión de que si tengo un bosque lo convierto ahora en palito de escarbadiente, me lo conservo para 3 generaciones futuras. Si uno corre estos mecanismos de evaluación, que son los que usan todos sui generis, seguramente me va a dar que es mucho más conveniente hacer palito de escarbadiente que dejar bosque para las generaciones futuras. Y van a ver por qué. Como esto yo no lo puedo comparar entre sí, porque hay una cuestión temporal, para mí no es lo mismo un peso ahora que un peso en el futuro, ¿sí? Ustedes naturalmente lo piensan, intuitivamente. Y además si le pensamos algo, que es el costo de oportunidad del capital, la tasa de interés. ¿Se acuerdan que ya lo hemos trabajado hasta el hartazgo? Y acá también aparece, fíjense que me dice que el costo de oportunidad del capital es del 5%. Con lo cual, yo tengo que calcular el interés. Con lo cual, tengo que, en un momento tiene que aparecer ese interés. Interés que hasta este momento no lo habíamos traído a colación. Bueno, vamos a ver entonces cómo lo hacemos jugar. Para eso, lo que vamos a necesitar o vamos a echar mano es de una fórmula que los va a acompañar por bastante tiempo. Que es la siguiente. Esperen que se me cortó la luz acá. Ahí está. Tengo todo medio precario con un sensor de movimiento. Eso no. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a trabajar con esta fórmula. El factor de actualización. Factor de actualización es igual a 1 sobre 1 más I, que es el costo de oportunidad del capital, sobre N, que es el año en cuestión. Año 1, 2, 3. ¿Y qué consiste el factor de actualización? ¿Y por qué es importante? Presten atención. Es una cuestión metodológica, es bastante pava. Vamos a poner esto acá si quieren. Y es lo siguiente. El actualizar un valor consiste en lo siguiente. Yo estoy acá, que estamos en el año 0, todavía no movimos un dedo, y yo tengo una serie de montos en el año 1, en el año 2 y en el año 3. Pónganle que yo tengo un pesito. Tenemos un peso. Y lo que queremos ver es ver, bueno, un peso en el año 4, un peso en el año 3, en el 2 y en el 1, ¿a cuánto equivaldrían al día de hoy? O responderse esta pregunta. ¿Qué preferís? ¿Un peso ahora? O, si yo tengo un peso ahora, ¿cuánto equivaldría a tan en el futuro? ¿Cuánto sería lo mismo? Si te diera un peso ahora o te lo diera más adelante. ¿Cuánto sería la equivalencia? Entonces, el factor de actualización consiste en traer valores futuros al día de hoy.
¿Sí? Factor de actualización es actualizar, es traer valores del futuro a la equivalencia del día de hoy. Y eso entonces entra con dos variables. Costo de oportunidad, que está acá, y el N, que es el año en cuestión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a actualizar? Vamos a agarrar, con la calculadorita, vamos a poner acá una fila que sea factor de actualización. Vamos a echar la columna. ¿Sí? Y vamos a calcular para cada año cuánto es el factor de actualización. ¿Me siguen hasta ahí o tienen dudas? Si tienen dudas, por favor, en el momento abran el micrófono y me chiflan. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y cómo funcionaría el factor de actualización con la inflación? Es que son cosas diferentes, porque el factor de actualización en realidad, nosotros acá, está buena la pregunta, nosotros estamos trabajando con valores constantes. Acá en este caso no es necesario hacer una corrección inflacionaria. ¿Por qué? Porque si son valores constantes, hacemos que en el mediano a largo plazo todos los factores de producción tienden a aumentar con la misma magnitud. Con lo cual, lo que a nosotros nos interesa finalmente es lo comparativo. Si hay inflación y aumenta todo relativamente similar, el resultado va a ser que aumentan los ingresos, pero también aumentan los costos. ¿Sí? Después, eventualmente, existen mecanismos para hacer correcciones por tipo de cambio, si son bienes que cotizan en dólares, o si hay desacoples entre la variación de precios, entre los índices de precios para algunos de los productos. Pero eso escapa claramente los alcances de esta cursada, digamos. En estos momentos yo tengo un tesista que estamos ya a punto de defender, que está trabajando haciendo una evaluación financiera con un análisis de sensibilidad, algo van a ver de eso, y un modelo de simulación, que estamos viendo para un proyecto real que se va a aplicar, se está aplicando en zona norte de hidroponía. ¿Sí? Entonces está viendo para un proyecto de 1 hectárea con invernáculo si es conveniente o no hacer hidroponía para vender a un hipermercado. Caso real, con datos reales, todo. El tema que hay, como utiliza muchos insumos que son dolarizados y otros que no, y el precio está fijado de diferentes maneras, no sé qué, estamos haciendo esto y ahí sí estamos haciendo, que eso le estoy ayudando yo, porque también es relativamente complejo, un modelo de simulación entre esto que vos planteás, que es la inflación, y el tipo de cambio. Si uno analiza el tipo de cambio y la inflación en Argentina en los últimos 10 años, tiene un comportamiento de este estilo. No, más o menos así. Antes no, después no, pero en los últimos 10 años, tiene un comportamiento más o menos así. ¿Sí? La relación entre la inflación y el tipo de cambio. Eso te dice cuánto se aprecia el peso versus el dólar y viceversa. Y entonces ahí el problema es que es esencial el momento en que cuando te metes al proyecto o no. Si vos te agarrás, vamos a ver por qué eso es esencial, porque cuando tiene más peso las inversiones. Generalmente, y esto también grábenselo como regla práctica para el resto de su vida. Es muy pretencioso. Generalmente, los primeros años, y ahora en segundos van a ver por qué, los primeros años son los que tienen más peso en el proyecto. Entonces, gran parte del destino, del devenir de su proyecto, chicas, chicos, se va a jugar al principio. Ahí es donde se juega el partido grande. Y entonces, si yo me sumo al proyecto, yo me pongo a hacer toda esta movida, cuando estoy acá en la época de vacas flacas, y después, por más que mejore, ya esto que empecé mal, no lo levanto más. Mientras que, si empiezo en la época de vacas gordas, con la relación peso-dólar, si se quiere, que la tipo de conversión es interesante y no hay inflación, y después me agarra el final, ya con el viento de cola, por más que la cosa empiece a complicarse, por ahí sigo ganando. ¿Sí? Entonces ahí hay que plantear para un análisis de riesgo un modelo de simulación, si no se haga una función de seno, para ver y jugar con los momentos, a ver
que sea esencial. Como no tenemos la varita mágica de saber qué es lo que va a pasar a futuro, podemos pronosticar algunas cosas. Entonces ahí es esencial el determinar eso y bueno, después la aversión al riesgo y otras cosas. Pero entonces, y volviendo a eso, es esencial entonces con lo de la inflación, ¿no? Vamos a trabajar todos estos precios constantes. Pero después tenemos que aplicar el factor de actualización. ¿Cómo vamos a actualizar? Hacemos esta fórmula. 1 dividido 1 más I, que es la costo de oportunidad en valores absolutos, el 5%, todo elevado al año en cuestión. Pónganle 1 o 2 o 3, etc. Y vamos a ponerlo. Yo, como hacen en los programas de cocina, yo ya lo traje hecho de casa. Vieron que sacan siempre la torta ya hecha. Y ya lo tengo calculado para hacerlo más rápido. Vamos a poner, siempre traten de usar 3 cifras. 0952, 0907. Yo en este caso, a diferencia de un programa de cocina, yo no voy a mentir que soy profesional de la docencia al menos. Me pagan por lo menos por ahora para dar clases, así que puedo hacerlo y no engaño a nadie. Fíjense, acá ya puse, acá me digo, 784. Fíjense, acá tenemos entonces la evolución del factor de actualización al 5%. Esto no tiene unidades. ¿Sí? Tenemos una progresión, fíjense cómo va cayendo el factor de actualización. Entonces, los pesos que tenemos acá convertidos por el factor de actualización van a generar una nueva fila que es beneficio neto incremental actualizado. Y acá la cosa empieza a tomar color. Vamos a hacer un poquito más. Fíjense, tenemos una nueva fila que vamos a construir, que es el beneficio neto incremental actualizado, que nos va a permitir entonces construir déjenme ver algo, a ver si está bien. Lo metí mal. Algunos, si por favor haga el cálculo, si esto lo hice bien hasta menos 50.000, me entró la duda existencial. Yo creo que está bien. Hagan 150.000 más 10.000 más 110.000 menos 220.000. Díganme si da menos 50.000. Me agarró así una duda. ¿Puede ser que está bien o no? Sí, creo que sí. It should. Debería. Bueno, vamos entonces a empezar a hacer los números. Vamos a hacer beneficio neto incremental. 160.000, 1, 2, 3 por 0,952. Y esto me va a dar 150.000 320 pesos negativo. ¿Sí? O sea que al año 0 lo que pasa en el 1 queda en 150.000. Pero fíjense qué es lo que pasa, es negativo. Entonces generalmente al principio, como hacemos una cantidad de inversiones grandes y tiene mucho peso el principio del proyecto, ya partimos como cuesta abajo. ¿Sí? Ya estamos levantando una mochila de una inversión grande de movida. Entonces todo lo que hagamos a partir de acá va a ser para, ¿cuánto dio el primer año? El beneficio neto menos 50.000 pesos. El neto incremental, menos 160.000, menos 50.000, menos 110.000, menos 160.000. Lo multiplico por 0,952, me da menos 150.320. Ahora vamos a hacer 70.000 por 0,907. Y me da 67.900. Fíjense que, si bien da positivo, estamos partiendo de un saldo negativo importante. Vamos a ver ahora 70.000
por 0.864. Esto me da 60.840. 480. Sí. 60.000 por 0.827. Como se imaginan, esto se lleva muy bien con las planillas Excel. $54.706. Fíjense que ahora, con este proceso de corrección que hicimos por el factor de actualización, lo que hicimos fue traer un flujo de fondos futuros al día de hoy. Y como el valor del dinero tiene un valor que es el costo de oportunidad y tenemos tiempo, tenemos un X sucesión de años, lo que hicimos es corregir entonces ese flujo futuro a llevarlo al día de hoy. Entonces pasamos de tener un flujo futuro a un flujo actualizado. Y entonces a partir de eso lo que nosotros sí podemos hacer es sumarlos. Ahora pasamos de tener peras y manzanas a tener solamente peras. ¿Sí? Siempre es una comparación un poco feliz, pero bueno, es esa. Sí. En el año 1 del beneficio neto incremental, ¿cuánto es que te da? Menos 150.320. Porque haces 160.000 por 0.952, ¿no? Exacto. Porque me da 152.320. Sí, puede ser, a ver. No me asombraría que mis deditos hayan apretado mal. $152.000. Muy bien, gracias. Ahí está. 152.320. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir sumando unos y otros. Vamos a hacer menos 152.320 más 67.900 más 60.480. Sí. El segundo también está para chequearlo. ¿Cuánto tiene el segundo? Es 70.000 por 0.907. Sí. 63.490. 67, ¿cuánto? 63.490. 63.490. Sí. Multiplicando los 70.000 por 0.907. A ver, espera, más fácil empiezo a hacer. Si quieren, vayan haciéndolo ustedes. 52, menos 152.320 más 63.490 más 60.480 más 49.620 más 54.880 más 54.706. Ahora vamos a poner qué es esto. Ya lo anoto, así no me lo olvido. Bien. A ver. Hicimos entonces la suma, ahora sí podemos sumar los años. Y sumamos la suma de beneficios netos incrementales actualizados. Hemos logrado lo que se llama el BAN. BAN. Valor actualizado neto. Tenemos entonces el primer indicador de nuestros proyectos, ¿sí? Y es por ahí el más utilizado con su acompañante, que es la TIR. El BAN es el indicador más utilizado, ¿sí? Y lo que nos dice finalmente es
si la diferencia de los beneficios incrementales es positivo o no es positivo, si es positivo o negativo. ¿Sí? Finalmente, si era conveniente o no era conveniente. ¿Por qué? ¿Qué es el BAN? El BAN es finalmente la sumatoria de los beneficios netos incrementales actualizados. Esto es el BAN. Hay otras fórmulas, pero la forma más fácil y visual para verlo es esto. BAN igual sumatoria de beneficios netos incrementales actualizados. ¿Sí? Ponerlo acá. Ahora, ¿cuál es el criterio de aceptación de los proyectos y en qué unidades se presenta? El BAN se presenta en unidades monetarias, ¿sí? En pesos o dólares, lo que fuera. Y el criterio de aceptación es que el BAN tiene que ser mayor o igual a 0. Un BAN que es mayor o igual a 0 es un proyecto eventualmente aceptable. Después, si tengo varios proyectos, puedo hacer un ranking. Pero el primer criterio para que entre en competición una opción productiva, una opción de inversión, cualquiera sea, es que el BAN tiene que ser mayor o igual a 0. Si el BAN es menor a 0, pierdo plata. ¿Sí? O pierdo plata. La inversión no era conveniente. Finalmente, el flujo de costos era mayor al de beneficios. O dicho de otra manera, era mejor dejar las cosas como estaban. ¿Sí? O eventualmente, yo hago eso y me da 0 y pónganle que es un proyecto de saneamiento ambiental o lo que fuera, yo tengo que ser consciente que eso va a ser así. Entonces, tiene que ser esa información clara y pública a quienes le correspondan para que puedan tomar las medidas o las decisiones pertinentes. Esto es, tal vez tenga que recibir subsidio público a lo largo del tiempo de manera constante y sostenida. ¿Por qué? Porque vamos a ver después que los beneficios sociales, cuando hagamos una evaluación económica, no financiera, económica, son aceptables, lo que sea, pero si uno hace el proyecto y desde la maximización de los beneficios, no maximizo beneficios. Acá básicamente estoy perdiendo plata. ¿Me siguen? Entonces, primer criterio, BAN mayor o igual a 0. Si tengo un proyecto que me da menos que 0, bollito y a otra cosa. Si me gusta mucho, veo si lo puedo ajustar, pero eso ya me prende una luz roja, ¿sí? O una luz amarilla. Si tengo que hacer un ranking de proyectos, es uno negativo, ya partimos mal. El problema igual, y acá me atrevería a decirles, como otra sugerencia, observación, es que generalmente el problema de los proyectos, cuando tengan que ustedes evaluarlos, o ustedes realizarlos, o les ofrezcan alguna inversión, o tengan que salir a ofrecer, de hecho es una de las formas muy usuales de conchado de licenciados, licenciadas profesionales, que es la de la evaluación de proyectos, ¿sí? Acercan proyectos y tienen que evaluar si son buenos o no, o ustedes tienen que ofrecerle a alguien o a algún organismo público que se los pide o a privado, lo que fuera. El mayor problema no es tanto el problema metodológico numérico, eso con libros y un poco de práctica se resuelve. El problema es cómo llego a todos estos números. El mayor problema suele ser que los criterios de aceptar los valores necesitan cierto rigor técnico, ¿sí? Que los datos, ahí es donde está la mayor dificultad, donde se ve, si se quiere, la mayor cantidad de años o la picardía de ustedes, para ver y para hacer que los datos técnicos reflejen lo de la realidad. O sea, como me dijo alguna vez algún jefe mío, en el Excel somos todos Maradona. Los números para que cierren yo te los puedo hacer hablar y bailar y está bien, no hay problema. El problema no es ese, el problema es que eso después, cuando lo tenga que llevar a la práctica, exista. Que las cosas que puedan salir mal estén incluidas acá, que los resultados no estén sobreinflados, que los costos no estén dibujados. Ese es el mayor problema. No tanto todo esto que vamos a ver y se practica. Y lo otro, no hay una escuela para aprenderlo, lo van a tener que aprender con lectura, con formación, ¿sí? Con teoría y con calle, sentido común. Y ahí es donde está lo más común y donde suelen fallar los proyectos, ¿eh? No tanto en lo numérico. Puede haber algún chambón o chambona que se equivoque cómo se hace la suma, como hice yo recién. En un Excel es más difícil. Tirás una fila y te lo autosuma. Pero el problema es qué dato le pusiste acá. Las ventas que decís que van a haber son esas. Los costos de
de tratamiento del procesado del producto del contaminante son esos. Esa es la vida útil real de la máquina. ¿Se va a romper? ¿No se va a romper? ¿Hay repuestos? ¿No hay repuestos? ¿Está atado al dólar? Eso que estábamos hablando. ¿Hay subproductos? ¿Qué hago con los subproductos? ¿Cómo sigue el proceso después? Para hacer esto necesito energía eléctrica y en esa zona no hay. ¿Quién va a poner esa plata? ¿O esperamos que llegue mágicamente? Esas son las preguntas que son más de contexto y algunos de conocimiento técnico que son los más complejos. Con esto ya está y ya terminamos por hoy. Y la próxima vamos a seguir con lo teórico. Fíjense entonces que vamos a ver el primer indicador, que es que el VAN sea mayor o igual a 0. En este caso, ¿cuánto me da? 130.850 pesos. Fíjense que hay una ligera diferencia con el ejercicio, con la guía, y eso tiene que ver muchas veces con cómo calculamos los VAN. Si nosotros los calculamos con el factor de actualización completo, ¿sí? Como sale la tirada de la calculadora del Excel, o si ponemos solamente las tres primeras cifras. Y entonces eso hace que haya una diferencia mínima y aceptable de 400, 500 pesos. Son esas diferencias de las comas, que no hay problema, son despreciables. Entonces, fíjense que nos da 130.850 pesos. ¿Sí? Bueno, preguntas hasta acá. También de vuelta les vuelvo a pedir, si cuando terminamos, que entren ahí al documento compartido y que completen por favor la encuesta, que eso yo lo miro, es anónima, pero es lo que me permite poder proponerle algunas mejoras para la clase viene en la aproximación. Si hay algo que no quedó claro, podemos volver sobre eso. ¿Sí? Es un mecanismo para poder trabajar sobre ustedes en las cosas que quedaron firmes y en las que están más flojas. Escucho. Preguntas. ¿Quedó más o menos claro? Si se animan, yo sé que ustedes son bastante corajudos, pueden probar de hacer los ejercicios. El 2, el 3, hasta el VAN, ya están en condiciones de hacerlo. O de tratar de hacerlo y ver qué problemas se encuentran. ¿Sí? Y se van a encontrar así dudas metafísicas que los van a saltar acerca de cómo se carga, cómo no se carga. Por suerte ahora están los videitos estos, pueden volver y ver esta cuestión que vimos de lo de la inversión, que son los errores más frecuentes, y alguna cuestión vinculada así. Pero si se animan, pueden tratar de hacerlos, ¿sí? Aunque sea para ir tanteando. Bueno. No hay más preguntas. ¿Dónde está la encuesta? Entren a la página, al documento compartido, ese que ya habíamos armado, y ahí aparecen dos links. El primero que dice aula virtual y el segundo dice encuesta final de cada clase. Que ahí cargan los datos, es totalmente anónimo y son 3 preguntas repavas. Pueden escribir mucho o poquito, no importa, pero no es obligatorio tampoco. Pero invitamos a hacerlo. Bueno, estamos gente bella. Vamos a cortarla. Nos vemos el jueves.